en pantalla es este. Personas comunes, como nosotros, con un llamado poco común. Yo creo que vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que es muy difícil escoger a las personas adecuadas. Voy a poner varios ejemplos. Imagina que tienes una vivienda en propiedad y te gustaría ponerla en alquiler. ¿La alquilarías a cualquier persona? ¿O tratarías de asegurarte de que esos posibles inquilinos son personas serias, respetuosas con los vecinos, con cierta solvencia económica para poder pagar el alquiler? O imagina que eres el dueño de una importante empresa, de la que depende tu sustento y el sustento de tu familia. ¿Cómo seleccionarías a los trabajadores adecuados? Hoy día los empresarios hacen entrevistas, piden currículums, someten a periodos de prueba también a los trabajadores, porque ningún empresario quiere escoger mal a sus trabajadores, porque de ello va a depender el éxito o el fracaso de su negocio, de su empresa. En la vida es importantísimo aprender a escoger bien. Aprender a escoger bien, por ejemplo, a los amigos jóvenes, porque los amigos van a tener una influencia y una repercusión inevitablemente en nuestras vidas. Aprender a escoger bien a nuestra pareja de vida, aprender a escoger bien a nuestros mentores, a nuestros referentes, porque nuestras elecciones siempre van a tener una serie de repercusiones, positivas o negativas. Y la Iglesia también tiene que enfrentar este tipo de decisiones con mucha frecuencia. Por ejemplo, no hace mucho tiempo tuvisteis que escoger a vuestro nuevo pastor. Yo espero que no estéis arrepentidos todavía, pero la realidad es que a menudo en la vida de Iglesia tenemos que tomar una serie de decisiones y seleccionar a personas. Seleccionamos a diáconos de área, a diáconos de ministerios, a responsables para determinadas funciones o tareas, y uno siempre desea escoger a las personas más adecuadas. ¿Es así o no es así? Y Jesucristo, durante su ministerio terrenal, también tuvo que enfrentar ese tipo de decisiones y escoger a las personas adecuadas para su empresa, para su misión. La pregunta es, ¿qué criterios usó Jesús para llevar a cabo la selección de personal? ¿Qué principios podemos aprender nosotros de él a la hora de tomar decisiones importantes en la vida? Y por supuesto, en el reino de Dios, ¿los parámetros de selección de personal son iguales a los del mundo, a los de las empresas? Me gustaría que leyerais conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12 al 16. Vamos a leerlo. Vamos a leer primero estos dos versículos, van a aparecer en pantalla. Y dice así: en aquellos días, él, haciendo referencia a Jesús, fue al monte a orar. Uno no tiene por qué ir al monte a orar, uno puede orar en cualquier lugar. Puedes orar en casa, en el supermercado, en la calle, en la iglesia. Probablemente Jesús se va al monte para evitar las distracciones típicas de estar en la aldea, en los pueblos, rodeados de gente. Y dice Lucas, el evangelista, que pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Él tenía muchos discípulos ya por aquel momento, y escogió de entre todos ellos a 12, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. Mirad, escoger a los apóstoles no era una decisión nada fácil. Piensa que después del ministerio de Jesús, el ministerio más importante para la Iglesia ha sido precisamente el ministerio apostólico, porque ellos fueron escogidos para recibir una revelación especial de la persona, la obra y el mensaje de Jesús. Una revelación que nunca nadie antes había recibido. Jesús tenía que preparar a estos hombres para que luego ellos fueran sus representantes, los encargados de transmitir su mensaje, de continuar su obra. De hecho, piensa que toda la revelación del Nuevo Testamento fue escrita o bien por apóstoles o bien por personas estrechamente relacionadas, vinculadas a los apóstoles. Así que era una enorme responsabilidad escoger bien a los apóstoles. De hecho, toda nuestra fe, todo lo que tú y yo creemos acerca de Dios, debe estar basado precisamente en el testimonio de los apóstoles.
no en las nuevas revelaciones de los supuestos nuevos apóstoles, sino en la revelación fidedigna de aquellos que fueron escogidos por Jesús. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a la iglesia en Éfeso, escribirá lo siguiente: edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. De hecho, Lucas, que también es el escritor del libro de Hechos, nos va a recordar en el capítulo 2, versículo 42 de su obra, que toda la iglesia primitiva, todos los creyentes, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en la doctrina que a ellos les parecía mejor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque habían entendido que ellos, y solamente ellos, habían sido escogidos para establecer el fundamento de la fe cristiana. Es gracias al ministerio apostólico que hoy tú y yo creemos en Jesús. De hecho, no sé si recordará, pero precisamente en esa última cena, estando Jesús con los discípulos, Jesús oró al Padre y dijo: Padre, no ruego solamente por estos, por los apóstoles, los que estaban allí con él en la mesa, sino también ¿por quién? Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de los apóstoles. Nosotros creemos en Jesús por la palabra de ellos. Así que era importantísimo escoger bien a estos 12 apóstoles, porque ellos iban a tener la enorme responsabilidad de establecer el fundamento de la fe cristiana, una responsabilidad de repercusiones eternas. Ahora, ¿qué hace Jesús antes de tomar cualquier decisión? Fíjate que Él no pide currículums, Él no hace entrevistas, no pide recomendaciones a familiares, no toma decisiones precipitadas. Lo primero que Él hace, antes de cualquier otra cosa, es orar. De hecho, Lucas, el evangelista, nos va a decir por primera vez y única vez en todos los evangelios que Jesús pasó literalmente toda la noche orando. Yo no sé si alguno de vosotros ha pasado alguna vez toda la noche orando por algo, pero piensa algo. Si Jesús, que es el ser más perfecto y sabio sobre la tierra, antes de tomar una decisión, le daba esa importancia a buscar la voluntad de Dios en oración, ¿cuánto más nosotros, que somos seres imperfectos, con una sabiduría muy limitada, necesitamos buscar la voluntad de Dios en oración antes de tomar cualquier decisión? Si somos sinceros, yo creo que todos nosotros tenemos que reconocer que muy a menudo tomamos decisiones impulsivas, basadas en nuestros propios deseos o gustos personales, y luego nos acercamos a Dios y decimos: Señor, bendice esta decisión que he tomado. Y es un error, porque a menudo vamos a sufrir las consecuencias si actuamos de esa manera. Hoy día, y lo digo con respeto, es muy común ver, por ejemplo, relaciones que iniciaron precipitadamente, guiadas por las emociones de una relación romántica, pero que luego terminan rotas y con el corazón dañado y se preguntan ¿qué pasó? Familias ahogadas por las deudas, que son la consecuencia de malas decisiones del pasado. Y por supuesto que Dios puede usar incluso nuestras malas decisiones para darnos grandes enseñanzas, importantes lecciones, incluso para sacar cosas positivas de nuestras malas decisiones. Pero si nosotros examinamos esas decisiones que acaban en fracaso, generalmente veremos un factor en común en todas ellas. Y es que las personas no buscaron de manera comprometida, seria, prioritaria, la guía de Dios en oración para tomar decisiones alineadas con su voluntad y no solamente con la nuestra. ¿Queréis un consejo que va a ahorrarnos mucho sufrimiento en la vida? Ante toda decisión, oración. La oración es una forma de reconocer nuestra dependencia de Dios. Cuando tú antes de tomar una decisión te acercas a Dios en oración, lo que estás diciendo es: Señor, tú eres primero. Yo tengo mis propios deseos. Mi corazón está inclinado hacia esto, lo reconozco. Pero no quiero tomar una decisión basada en mi corazón, porque como dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No quiero tomar una decisión basada en mi corta sabiduría.
Quiero tomar una decisión basada en tu verdad, en tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, y en tu infinita sabiduría. Señor, guíame, ábreme puertas, ciérrame puertas, pero hágase tu voluntad. Y Dios nos va a guiar y a dar orientación a través de la oración. ¿Con qué frecuencia dedicas tiempo a la oración antes de tomar decisiones en tu vida? Porque si nosotros no somos intencionales en eso, vamos a terminar confundiendo muy probablemente lo que son nuestros propios deseos personales con lo que realmente es la voluntad de Dios para tu vida. Y ambas cosas a veces no son lo mismo. Pero ahora quiero que te fijes en la selección que Jesús hace después de pasar toda la noche orando. Vamos a leerlo. Dice a partir del versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a todos ellos, y escogió, aquí viene la selección, a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro posteriormente, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, continúa, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, no el feo, Alfeo, a Simón, llamado el Celote, a Judas, el hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, que llegó a ser, nos recuerda Lucas, el traidor. ¿Sabéis qué es lo que más me llama la atención cuando yo leo esta lista de hombres escogidos por Jesús? Nada. Lo que más me llama la atención es que no me llama la atención nada. Eso es lo que más me llama la atención. Mirad, yo veo a 12 hombres demasiado comunes. Si tú te fijas, Jesús no escogió a los mejores hombres. Jesús no hizo un casting para que primero cada uno mostrara sus habilidades, a ver quién le impresionaba más y luego seleccionara a ese. Piénsalo bien. Ninguno de ellos pertenecía a la élite religiosa. No eran sacerdotes, no eran escribas, no eran levitas, no eran rabinos, no eran fariseos ni saduceos. Ninguno era rico tampoco, a excepción quizás de Mateo, que por su trabajo había extorsionado a sus compatriotas y probablemente había sacado mucho dinero. Pero no pertenecían tampoco a la élite intelectual. No eran personas especialmente cultas, no eran teológicamente astutas. De hecho, el mismo Lucas nos va a decir en el libro de los Hechos que estos eran personas sin letras y del vulgo. Toma ya. Por si fuera poco, todos ellos, a excepción de Judas Iscariote, que vaya tela, todos ellos eran galileos. Claro, eso a nosotros quizás no nos dice nada hoy día. Pero en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, los galileos eran menospreciados por los judíos, porque consideraban que eran una región mucho más ruda, más analfabeta en comparación, por ejemplo, con Judea. Además, como estaban rodeados de naciones paganas, pues entonces estaban más influenciados por ellos y eran menospreciados. Así que la elección de Jesús es extraña, lo mires por donde lo mires. Os pongo un ejemplo. Jesús escoge como apóstol a Mateo, un publicano. ¿Tú sabes quiénes son los publicanos? Los publicanos eran personas despreciadas, odiadas por los judíos, eran traidores de la patria. ¿Sabéis por qué? Porque siendo judíos, lo que ellos hacían eran recaudar impuestos para dárselos, se los quitaban a sus compatriotas judíos y se lo daban a sus opresores los romanos. Y por si fuera poco, ellos siempre trataban de recaudar mucho más de lo que Roma exigía, porque así se llevaban un extra para sus propios bolsillos. Así que ellos estaban acostumbrados al robo, a la extorsión, incluso a la usura. Porque tenían la cara dura de cuando veían a una persona necesitada, ellos le prestaban dinero, pero con unos intereses de devolución exageradamente altos, abusaban de los necesitados, se aprovechaban descaradamente. Por eso eran personas odiadas en su tiempo. De hecho, eran tan odiados que se les prohibía entrar en las sinagogas. No se les permitía ser parte de la vida religiosa.
Incluso en los tribunales judíos no se les permitía tener la palabra porque se consideraban mentirosos por naturaleza. Eran gente de mala reputación. Y ahora va Jesús y escoge para ser apóstol a un publicano. Pero es que Jesús no solamente escoge a Mateo, un publicano. Es que según el versículo 15 nos dice que escoge a Simón el celote. ¿Tú sabes quiénes son los celotes? Los celotes son un movimiento político dentro del judaísmo de carácter extremadamente violento que querían precisamente liberarse de la opresión romana. Algunos de ellos eran literalmente sicarios, siempre iban armados, tratando de asesinar a soldados romanos o a compatriotas judíos que ellos sospechaban que podían ser leales a Roma. Mateo y Simón el celote no podían haber sido personas más diferentes y radicalmente opuestas. Se podrían haber matado entre ellos. Y a Jesús no se le ocurre otra cosa que juntarlos en su grupo para ser apóstoles. Toma ya. Mirad, ninguno de los que estamos hoy aquí veríamos con buenos ojos, por ejemplo, que uno de estos 12 fuese propuesto como el candidato a pastor de la Iglesia Cristo Vive. Probablemente tampoco nos lo imaginaríamos como líderes de ministerios, diáconos de área. No me los imagino tampoco predicando desde el púlpito, enseñando teología. No les daría mi voto de confianza, lo reconozco. Y el problema es que cuanto uno más los conoce, más se convence de lo incapacitados que ellos estaban para una tarea tan grande. No es servir las mesas, es ser apóstoles de la Iglesia. No es cualquier cosa. Los evangelios describen a estos apóstoles como personas con una profunda falta de comprensión espiritual. Voy a poner unos ejemplos, ¿vale? En Mateo 15, fíjate lo que se acerca Pedro y le dice a Jesús, Jesús, explícanos esta parábola que acabas de contar. Y fíjate el diagnóstico que Jesús les hace. ¿También ustedes son todavía qué? ¿Tan torpes? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? No entienden, son torpes. Este es el diagnóstico de Jesús. En Marcos capítulo 8, después de que ellos han visto a Jesús multiplicar el pan y los peces en varias ocasiones, ahora van de camino, ven que le falta algo de comida y empiezan a dudar. Al darse cuenta de esto, Jesús les dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Tienen ojos pero no ven? ¿Oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Y claro, si al menos fueran ignorantes, pero luego fuesen humildes, pues al menos tendrían un punto a favor, ¿no? Pero es que los evangelios nos dejan claro que a estos apóstoles también les faltaba humildad. Eran personas a menudo egoístas, egocéntricas, orgullosas, centradas únicamente en quién de ellos sería el más grande. Siempre estaban discutiendo lo mismo. Por ejemplo, Marcos 9, 33 y 34, dice así: llegaron a Capernaum y cuando ya estaba en casa Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Así aprovechaban ellos los caminos para discutir. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Pero es que no te lo pierdas. En la última cena, en los momentos finales de la vida de Jesús, cuando Jesús abre su corazón con ellos y les dice que está triste y triste hasta la muerte porque uno de ellos le va a entregar, ¿sabéis cuál fue la reacción de estos apóstoles? Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos había de hacer esto. Y hubo también entre ellos otra disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es que es el colmo del descaro. Y quizá alguien aquí está pensando, bueno, sí, José Daniel, estaban faltos de comprensión espiritual. Y quizá eran un poquito orgullosos y egocéntricos, pero al menos eran hombres de fe. ¿Qué? Los evangelios describen a estos apóstoles una y otra vez como hombres débiles en la fe. De hecho, cuando estaban con Jesús en la barca y vino la tormenta, ¿qué fue lo que hicieron? En Mateo 8, 25 y 26 dice, aquí, vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué?
de poca fe. Jesús tuvo muchas veces que reprender a estos apóstoles por su falta de fe. Y bueno, alguien dirá, vale, José Daniel, eran hombres faltos de fe, faltos de comprensión espiritual, un poco faltos de humildad, pero al menos eran hombres leales y comprometidos con Jesús. Tampoco. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 50, que cuando Jesús iba a ser arrestado, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mira, tú tendrás que reconocer conmigo que no había nada de especial en ello, nada valioso, nada que los hiciese aptos para una misión tan grande, tan grande, tan grande como la de ser apóstoles. Y eso a mí me hace pensar que a menudo nosotros somos muy rápidos en descalificar a la gente. Que no me gusta cómo predica, este no vale para predicar. Que no me gusta cómo presidió fulanito, este no sirve para presidir. Y a lo mejor es la primera vez que predica o preside en su vida. Ten paciencia. Las personas no nacen aprendidas. Mira, yo escucho predicaciones, lo confieso, de las que predicaba hace 12 años y a veces me avergüenzo de mí mismo. Digo, madre mía, a ver si lo puedo borrar esto, que no quede constancia. Pero por la gracia de Dios, por la paciencia de mis hermanos que me han soportado con los años, el Señor me ha ayudado a desarrollar una serie de habilidades que antes no tenía y que espero poder seguir desarrollando. Pero que hace 10 años en una discusión, en una reunión, vi a fulanito discutir con zetanito, uy, yo este no lo veo, Yo este no lo veo para liderar este ministerio o para tomar esa responsabilidad. Es que tiene un carácter, si tú supieras. Descalificado. Mira, grábatelo en la mente y recuérdalo cada vez que pienses que un hermano o una hermana en la fe está incapacitado para llevar a cabo una determinada tarea. O cuando tú te sientas también incapacitado, un vil pecador indigno del llamado que Jesús te ha hecho, recuérdatelo. Jesús siempre escoge a personas imperfectas y ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Siempre, siempre. Ese es el proceder de Dios a lo largo de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. De hecho, el apóstol Pablo quedó tan fascinado con esa verdad que él escribió en 1 Corintios. Parece la letra muy chiquitita, lo leo yo. Dice así: hermano, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios meramente humanos, ni muchos son los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió siempre lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió a lo débil para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Querido hermano y hermana, si Jesús los escogió a ellos, también puede escogerte a ti y a mí. Y puede escoger a la persona que está a tu lado. A lo mejor alguno está pensando, pues ese no lo veo. Bueno, no importa si tú lo ves o no lo ves. Lo importante es valorar si Dios lo ve. Y si Dios no lo descalifica, ¿quién eres tú para descalificarlo o para descalificarte a ti mismo? Por eso es tan necesaria la oración antes de tomar cualquier decisión. Porque la oración va a hacer que nosotros dejemos a un lado nuestros gustos y deseos personales y que decidamos conforme a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no siempre coincida con la tuya. Quizá hay algunas personas en esta iglesia que no tienen mucha esperanza en ti, pero Jesús sí. Quizá tú mismo estás desanimado porque conoces tus propias debilidades, conoces tu fragilidad, tus caídas, tus limitaciones y no confías en ti. Pero Jesús sí. Porque si algo nos enseña este texto, es que Jesús no nos escoge por nuestras habilidades, por nuestras capacidades personales, por nuestro conocimiento, por ningún mérito personal, sino por pura gracia. Jesús conocía perfectamente las debilidades, las faltas, las carencias, los pecados, los defectos de estos apóstoles, pero también vio el potencial que había en ellos, bajo el poder del Espíritu, para cambiar el mundo. Y Dios,
entrega a personas comunes un llamado poco común. Recuerda esto, Jesús no los escogió porque fuesen especiales, sino que llegaron a ser especiales precisamente porque Jesús los escogió. Y eso también es cierto acerca de ti y de mí. Dios nos ha salvado y nos ha dado un llamado a servirle. No porque nosotros tuviésemos algo especial que ofrecerle o algo diferente al resto del mundo. Más bien, lo que hace de ti y de mí una persona especial es que a pesar de nuestra incapacidad, Dios ha fijado sus ojos en nosotros. Y nos ha escogido sin merecerlo. Y nos está llamando a involucrarnos en su ministerio. Y Dios en su gracia siempre escoge a vasos frágiles, a personas indignas a fin de que le sirvan. Porque el poder de Dios se hace mucho más evidente cuando opera precisamente a través de nuestra propia debilidad. Y quiero que veáis lo que Dios pudo hacer a través de estos hombres, estos 12 hombres tan comunes. Porque generalmente todos nosotros estamos muy familiarizados con sus fracasos, con sus debilidades, pero también conviene recordar lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos, porque eso es exactamente lo mismo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Voy a ir rápido, ¿vale? El primer apóstol mencionado en la lista que hemos leído es Simón, a quien posteriormente Jesús le pondría el sobrenombre de Pedro, roca, piedra, Petros. Todos nosotros le recordamos como un hombre impulsivo, ¿verdad? Él hablaba y luego pensaba y decía, Dios, ¿qué he dicho? De hecho, Jesús tuvo que reprenderle y llegó a decirle, apártate de mí, Satanás. Porque estaba permitiendo que Satanás influenciara su manera de pensar. Él era inconstante en su vida de oración, como muchos de nosotros. Incluso se quedó dormido el día que Jesús más le necesitaba. Y huyó cobardemente cuando Jesús fue arrestado. De hecho, le terminó negando 3 veces, jurando y maldiciendo. Pero a través de esas experiencias, de esas caídas, y a través del trato paciente, misericordioso que Jesús tuvo con ese rudo pescador, él llegó a convertirse en Pedro, ese hombre fuerte que Jesús quería que fuese. Y este Simón impulsivo, agresivo, que le llegó a cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote, recuérdalo, se va a convertir en un hombre que en su primera epístola va a hablarnos de temas como, por ejemplo, el dominio propio y la templanza. Toma ya. Ese hombre tremendamente orgulloso que cuando Jesús le dijo, oye, Pedro, ¿me vais a dejar solo en mi arresto? ¿Sabéis lo que dijo? Aunque todos se escandalicen de ti, yo, Jesús, yo no me escandalizaré. Ese hombre orgulloso aprendió a ser humilde. Y al final de su epístola, él escribió lo siguiente, en 1 de Pedro 5:5, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y él lo sabía por experiencia propia. Pedro ha aprendido que efectivamente nuestro enemigo espiritual es un adversario que no se puede subestimar. Él fue zarandeado por Satanás y en su debilidad terminó negando al Señor. Pero él ha aprendido también de esa caída, de esa experiencia, y ahora como un buen líder, él escribe a sus hermanos en 1 de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mas el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y él lo había experimentado en carne propia. Y ese Simón cobarde, que huía cuando Jesús fue arrestado, se convirtió en un predicador valiente. Y en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, vemos al Sanedrín amenazando a Pedro y a Juan para que callen, para que dejen de predicar el nombre de Jesús. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Pedro? Él ya no huyó. Él dijo literalmente, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí está nuestra vida. Aquel pescador por el que nadie daba un duro se convirtió en el líder que Jesús quería que fuera. Y en su primer sermón, 3.000 personas cayeron rendidas a los pies de Cristo.
El segundo apóstol mencionado en la lista es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Oye, no es fácil ser el hermano de Simón Pedro. Claro, a ti te conocen por ser el hermano de, no sé si a alguno ha pasado. Siempre vive eclipsado o a la sombra de su hermano. Pero Jesús lo convirtió en un apóstol humilde, que se contentaba con servir en segundo plano, porque hay personas que si no son protagonistas, que si no sirven tocando en lugares donde puedan tocar el bombo y el platillo para que todos los vean y les alaben, nunca están satisfechos. Pero Andrés no es una de esas personas. Jesús transformó el corazón de Andrés para hacer de él un corazón misionero. De hecho, si vosotros seguís la pista de Andrés a lo largo de los evangelios, siempre que aparece, aparece llevando personas hacia Jesús. Por ejemplo, fue Andrés quien en la alimentación de los 5.000, cuando los discípulos estaban desesperados diciendo aquí no tenemos pan, no hay comida, no hay peces, fue Andrés el que se dio cuenta de que había un muchachito joven con 5 panes y 2 pececillos, ¿y sabéis lo que hizo? Llevarlo a Jesús. Y curiosamente, la última vez que Andrés aparece en los evangelios, que es en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, aparece también llevando a más personas a Jesús. Los siguientes mencionados en la lista son Jacobo y Juan. Jesús les puso el sobrenombre de los hijos del trueno. Imagínate el carácter que tenían. En un momento de ira, de hecho, ellos dijeron, Señor, ¿hacemos que descienda fuego del cielo y arrase a todos estos samaritanos? Si antes he dicho que lo que Andrés quería era llevar a las personas hacia Jesús, lo que Juan y Jacobo querían era incinerarlo. Y Jesús tuvo que reprenderle duramente. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. De hecho, Jacobo y Juan siempre estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor. Y no solo eso, utilizaban a su madre para manipular a Jesús a ver si conseguían un sitio privilegiado a su lado. Jacobo siempre estaba buscando una corona de gloria. ¿Sabéis lo que Jesús le dio? Una copa de sufrimiento. Porque él fue el primero de los 12 en morir mártir. Y el único cuya muerte se registra en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, dice, por aquellos días el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Es muy curioso. El hecho de que Herodes, para tratar de frenar el avance, el crecimiento de la iglesia, lo primero que hiciese fuese matar precisamente a él, a Jacobo, y no, por ejemplo, a Pedro, demuestra que Jacobo se había convertido en un gran instrumento en las manos de Dios. El antiguo hijo del trueno estaba llevando ahora mucho fruto para la gloria de Dios. Y Juan, su hermano, ya no iba a ser tampoco recordado nunca más como el hijo del trueno, sino que llegó a ser conocido, ¿sabéis cómo? Como el discípulo amado. De hecho, Juan utiliza más de 100 veces la palabra amor en sus cartas. Los teólogos hoy día conocen al apóstol Juan como el apóstol del amor. Luego son mencionados Felipe y su compañero Bartolomé. Mirad, la Biblia no dice mucho acerca de ello y sabemos que siempre estuvieron sirviendo entre bambalinas. En alguna ocasión tuvieron que ser reprendidos también por Jesús. Por ejemplo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero esos dos hombres, casi anónimos, faltos de fe y de entendimiento, fueron una de las 12 personas más importantes de la historia del mundo. Y eso demuestra la capacidad que Dios tiene de usar a personas comunes para su gloria. El siguiente de la lista es Mateo. Ya he mencionado antes que por su oficio era despreciado, odiado por los judíos, pero Jesús no solamente lo utiliza como un apóstol, lo utiliza también como un evangelista. Él es el que escribe el Evangelio de Mateo, a través del cual millones de personas a lo largo de la historia han podido leer, escuchar y conocer personalmente a Jesús. Y cuando Jesús fijó sus ojos en él, nadie daba un duro por él. El siguiente de la lista es Tomás, un hombre conocido por su incredulidad, que incluso después de llevar 3 años con Jesús, él dijo, mira, si yo no viere los clavos, la señal de los clavos en las manos, y metiere mi dedo, y metiere mi mano en el costado, yo no creeré. Pues según la tradición, fue precisamente Tomás el encargado de llevar el Evangelio hasta la India, donde finalmente
fue traspasado por una lanza. Luego se menciona a Jacobo, hijo de Alfeo. La Biblia no nos dice absolutamente nada acerca de él, pero fue usado poderosamente por Jesús, lo mismo que los demás. Pero él nunca buscó reconocimiento. Probablemente no demostraría grandes habilidades de liderazgo, porque incluso el Evangelio de Marcos se refiere a él, y ahí lo he puesto, como Jacobo el menor, probablemente por su poca importancia o influencia en comparación con el otro Jacobo que sí pertenecía al círculo íntimo de Jesús. El círculo íntimo de Jesús era Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Pues este es otro de menor importancia, pero usado por Jesús. Luego viene Simón el celote, ya hemos comentado quiénes eran los celotes. Pero Jesús no tuvo inconveniente en usar personas así para uno de los más grandes ministerios. Por supuesto, en ese proceso Jesús va a transformar el corazón de este hombre violento, de ideas radicales, en un corazón sumiso, entregado a las ideas del reino de Dios. Y por último, Judas Iscariote, el traidor. De hecho, a causa de su traición, él es universalmente despreciado. Es muy curioso, no sé si sabíais que la legislación española prohíbe llamar a tu hijo Judas por la connotación negativa que su nombre tiene todavía hasta el día de hoy. Pues incluso él fue un objeto de la misericordia de Jesús, quien le llamó al apostolado. Mira, yo no sé tú, pero si yo hubiera sido Jesús, probablemente en algún momento del ministerio hubiera pensado, madre mía, la lié, me equivoqué. No he podido elegir peor. Incluso si yo hubiera sido Jesús, probablemente hubiera tirado la toalla y hubiera tratado de buscar a otros 12 hombres. Porque según los parámetros humanos, los mires por donde los mires, no eran aptos. Y la pregunta que me he hecho toda la semana es, bueno, ¿y por qué Jesús no los desechó? Y creo que hay 3 razones principales de por qué Jesús los escoge y no los desecha. La primera de ellas, para evidenciar que Dios nos llama a cada uno de nosotros simplemente por gracia, aunque nos cueste creérnoslo. Por gracia, no es por mérito, no es por capacidades personales, es y será siempre por gracia, recuérdatelo. La segunda razón la encontré en una de las oraciones que Jesús hizo al final de su ministerio. En Juan 17 Jesús ora al Padre y dice, Padre, los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste. Creo que aquí está la clave. Jesús no solamente había escogido a estos hombres, sino que antes los había recibido de la mano del Padre, era la voluntad del Padre. Y como lo recibió de la mano del Padre, él podía confiar en que el Padre no se había equivocado con las personas que le había entregado. Y esa convicción le mantuvo firme, a pesar de ver continuamente las torpezas de ellos, los fallos, las debilidades, los pecados. Si tú eres un escogido de Dios en Cristo por la fe, Cristo no va a tirar la toalla contigo, nunca. Y en tercer lugar, Jesús no solamente ve quién eres, sino quién puedes llegar a ser en sus manos. Él conoce muy bien tu incapacidad, pero también conoce su omnipotencia. Quizá alguno piensa, no, pero es que yo soy un fracaso. A mí nada me sale bien, no me veo capaz, año tras año sigo cayendo en los mismos errores, ni siquiera yo puedo confiar en mí mismo. Mira, no le digas a Dios lo que no puede hacer. Más bien, deja que Él te enseñe lo que Él puede hacer. Y quizá tú piensas, pero es que es imposible que Dios me utilice a mí, es imposible que Jesús fije sus ojos en mí o en esta persona para algo así. Mira, los imposibles humanos son la materia prima con la que Dios más disfruta trabajando. Y tú o tu hermano no sois la excepción. A lo largo de toda la historia, Dios siempre le ha placido escoger a lo débil para llevar a cabo sus propósitos. Y a veces tú puedes frustrarte por la falta de madurez de un hermano o de una hermana en la fe, o incluso por tu propia falta de madurez. Y quizá eso te entristece, te frustra. Pero quiero que entiendas que a pesar de eso, Jesús tiene un plan para ti y para tus hermanos en la fe. Y que si Él ha puesto sus ojos en ti, si Él te llama a servirle, ten por seguro que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el fin. Lo que Dios se ha propuesto contigo, Él no lo va a dejar sin conseguirlo.
Él no se ha rendido contigo, no te rindas tú. Dios sigue trabajando poco a poco en ti y en mí. Yo tengo ahora 31 años y miro para atrás y reconozco que estoy muy lejos, pero que muy lejos de la persona que yo era cuando tenía 15 años. Pero también estoy muy lejos y muy lejos de ser la persona que seré cuando tenga 45. Porque confío que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. No es la capacidad. No es, José Daniel, lo que has conseguido. No. Es la gracia de Dios, una gracia que no se cansa de ti, una gracia que no tira la toalla contigo, una gracia que no te abandona a pesar de tus caídas. Y no pasa nada si tú te ves a ti mismo impotente, incapaz, débil, frágil, insuficiente para el llamado que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque esa es la verdad. Lo eres, lo soy. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor. Es liberador. Es liberador reconocer que somos impotentes, incapaces, débiles, frágiles, insuficientes para llevar a cabo una misión tan grande. Pero no solo debemos quedarnos con reconocer nuestra insuficiencia. Fíjate lo que el apóstol Pablo hace. En 2 Corintios 3:5, él reconoce su incapacidad. Él dice, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, no lo estamos. Pero a continuación también reconoce algo. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Los apóstoles no eran suficientes, pero es que tampoco tenían que serlo. Tú no estás capacitado, pero es que tampoco tienes que estarlo, porque no te corresponde a ti llevar esa carga. No abraces la mentira de que tu capacidad de servir a Dios depende de ti. La obra de Jesús no está en las manos de lo que el mundo suele llamar grandes hombres, sino en las manos de gente corriente como tú y como yo. Y si Dios pudo usar a estos 12 hombres para una misión tan grande, ¿cómo no va a poder usarnos a nosotros? Si Dios usara solamente a creyentes perfectos, nadie a este lado de la eternidad podría ser usado por Dios. Pero la elección de estos 12 hombres nos recuerda que aunque cada uno tenía sus debilidades, sus pecados, sus limitaciones, Jesús los capacitó para cumplir su propósito. Y Dios quiere decirte hoy que no importa cuán inadecuado tú te sientas, Dios puede obrar a través de ti. Mirad, yo no entiendo por qué Jesús se fijó en mí, pero lo hizo. Y Dios quiere usarte a ti y a la persona que está sentada a tu lado también para llevar a cabo sus propósitos. Es posible que alguno de los que está aquí esta mañana esté pensando, mira, yo soy una persona demasiado común para que Jesús se fije en mí. O soy demasiado indigna para ser llamada por Jesús. No creo que Él fije sus ojos en mí. Soy una persona llena de debilidades. He cometido demasiados errores en la vida. Estoy lejos de ser la persona que Dios desea que sea. Pues déjame decirte algo. Jesús no te llama porque seas perfecto o porque tengas algo especial que ofrecerle. Quítate esa idea. Él te llama sencillamente porque te ama. Y te ama tanto que quiere transformar tu vida. Y así como Jesús tomó a hombres imperfectos y los usó para cumplir un propósito, Él puede hacer exactamente lo mismo contigo. Hoy Jesús te está invitando a responder a su llamado. Mira, si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen momento para hacerlo. Él murió en la cruz por tus pecados, para darte una nueva vida, una relación personal con Dios. Y no importa lo que hayas hecho, ni cuán lejos tú te sientas de Él, su gracia es suficiente. Jesús te está invitando a arrepentirte de tus pecados, a poner tu fe en Él como Señor y Salvador de tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón a Él y permitirle transformarlo? Él no te espera con el dedo acusador, te espera con los brazos abiertos llenos de misericordia. Y aquellos que ya sois creyentes, que es la mayoría, os recuerdo que Jesús os sigue llamando a seguirle y a servirle cada día. Quizá algunos serán llamados a servir en ministerios concretos de la Iglesia. Pero todos sin excepción somos llamados a hacer discípulos,
a predicar el Evangelio en nuestro entorno cotidiano, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, a ministrarnos también los unos a los otros, como en las últimas predicaciones, a cuidarnos, a alentarnos, a animarnos, a exhortarnos, a amonestarnos, orar unos por otros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar a un lado nuestras excusas, nuestras limitaciones y permitir que Dios nos use como Él quiera? ¿Estás dispuesto a confiar en su capacidad para transformarte, capacitarte, sin importar lo débil que tú te sientas hoy? Yo quiero invitaros a aceptar este desafío, a ser parte del plan de Dios. Y aunque tú hoy te sientas indigno o insuficiente, porque Dios siempre, siempre, siempre llama a personas comunes para un llamado poco común. Que el Señor os bendiga. Señor, solo tú mereces este aplauso por fijar tus ojos en pecadores como nosotros. Y te ruego, Señor, que nos ayude a entender tu gracia para abrazarla con fe y comprometernos con el servicio a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fuerte en ti, comprometidos con el llamado que tú nos has dado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.